Buenos días, amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente en este día domingo, un culto más que nos encontramos, que Dios nos permite poder compartir, así sea de forma presencial o de forma virtual como lo están haciendo, que Dios realmente nos bendiga en esta mañana. Sabemos que los domingos son días especiales, días donde consagramos ese día al Señor para darle toda adoración, toda alabanza, y Dios nos bendice en este día. Qué bueno que cada uno de nosotros pueda estar atento, que nuestro corazón y nuestra mente estén atentos a la bendición de Dios. Sabemos que Dios nos va a bendecir como nos bendijo durante toda esta semana que ha transcurrido, que nos ha cuidado, nos ha sustentado en esta mañana, en esta semana. Así que qué bueno es que en el día de hoy podamos agradecerle, que podamos alabar su nombre y que podamos adorarlo, porque el Señor es digno de toda alabanza y de toda adoración. Amén. Yo te invito en esta mañana que primeramente vamos a orar al Señor, ¿sí? Vamos a darle gracias y que Él tome el control de todo lo que hagamos a partir de ahora en esta reunión. Amén. Amado Dios, en esta mañana te pedimos, Padre amado, perdón primeramente, Jesús. Perdón por todas nuestras fallas, por todas nuestras falencias. Queremos dejar de lado, Señor, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas, bendito Dios, para que tú tomes el control, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Dios, en esta mañana queremos darte gracias también, amado Dios, amado Padre, porque tú nos has cuidado, nos has guardado durante toda esta semana y sabemos, Señor, que tenemos tu protección divina a cada instante y a cada lugar donde nos movemos, bendito Dios. Y en esta mañana queremos orar por este culto, Señor, por esta reunión que vamos a comenzar en esta mañana, para que tú tomes el control, Señor, para que se haga todo bajo tu voluntad, Señor. Que seas tú quien se esté manifestando, que se esté moviendo en cada una de las vidas, Señor. Oh, bendito Dios, te damos gracias. Y en esta hora bendigo a cada uno de mis hermanos que está escuchando esta palabra, que está escuchando este culto, Señor, ya sea de forma presencial o de forma virtual, bendito Dios. En esta mañana los bendecimos y abrimos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y ahora sí, hermanos, después de haber podido orar al Señor, yo te invito a que puedas alabarlo en esta mañana y que lo hagas con gozo en tu corazón, que lo hagas con alegría y que realmente adores a Dios en esta mañana, porque Él, como decíamos al principio, es digno de toda alabanza y de toda adoración. Amén, que lo podamos alabar en esta mañana. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria.
siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey. Una vez más, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Oh, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Levante sus manos al cielo y diga: poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono, en el trono, al Cordero y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra. Dígalo fuerte. Sea
hermanos, y ahora sí, después de haber podido alabar al Señor en esta mañana, vamos a compartir su palabra, ¿no? Que es como el plato fuerte que tenemos en este día domingo, esa palabra que el Señor tiene preparada para nuestras vidas, que espero que sea de bendición como lo fue para la mía, esta palabra hermosa que el Señor ha traído y ha puesto en mi corazón. Y yo te invito a que puedas abrir tu Biblia, allí en Lucas capítulo 10, vamos a compartir una palabra de parte del Señor en Lucas 10, del versículo 1 al versículo 12. Y qué bueno, como siempre digo, como siempre decimos, que podamos pausar el video, que puedas poner pausa, que puedas buscar la palabra con tranquilidad, ahí donde te encuentres, para que juntos podamos compartir esta palabra. ¿Amén? Y esta palabra yo le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: misión de los 70, dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén a la palabra de Dios. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por esta palabra y te pedimos que la bendigas, y que bendigas nuestra vida para poder entenderla y comprenderla, que nos des entendimiento y sabiduría, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y qué hermosa palabra que compartimos en esta mañana, ¿no? Yo, mientras leía esta palabra, dice que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y al lugar a donde él había de ir. Y yo puse un título a esta palabra, que es el propósito de Dios en tu vida. Y en esta mañana te quiero hacer una pregunta para introducirnos en este tema. ¿Por qué estamos hoy acá? ¿Por qué estás mirando vos en esta mañana este video? ¿Por qué estarán mis hermanos que están acá presencialmente en esta mañana sentados en estos lugares? Cuando vemos la palabra de Dios, cuando vemos lo que el Señor le decía a sus discípulos, Él los enviaba, dice la palabra, de 2 en 2 para predicar, para hacer milagros. Vemos que el Señor Jesús había llamado a 12 discípulos y los había llamado con un propósito. Si nosotros vemos esta palabra, vamos a compartir Lucas capítulo 9, una hoja para atrás de donde estábamos. En el versículo 1 dice la palabra: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa en donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Acá vemos la palabra de Dios en ese capítulo 9 que compartíamos. Dice la misión de los 12 discípulos. El Señor Jesús, antes de esta historia de estábamos hablando hoy de la misión de los 70, el Señor Jesús mandó 12 discípulos. La misión de los 12, dice la palabra de Dios. La misión que tenían estos 12 hombres
que el Señor Jesús había elegido, que el Señor Jesús ya los había invitado a ser parte de ese reino, a ser parte de su ministerio. Y vemos acá la palabra, como hoy decía, la pregunta que yo les hacía al principio, ¿por qué estamos hoy acá? Cualquiera de nosotros que está en este lugar, el Señor nos ha llamado con un propósito. El Señor quiere algo por nosotros, quiere algo para tu vida, para la mía. Y acá vemos la palabra que Jesús no los llamó a los discípulos solamente para que estuviesen siendo espectadores, para que miraran solamente lo que Jesús iba a hacer. Jesús tenía esa unción del Padre, esa unción del Espíritu Santo, y Él hacía milagros, Él caminaba por las calles y la gente lo tocaba y era sanada. Pero Jesús necesitaba a sus discípulos, necesitaba que la palabra de Dios se siga expandiendo. Jesús tenía poder para hacer cualquier cosa, porque Él lo podía hacer, porque era el Hijo de Dios. Pero dice acá la palabra que Él, como vemos, había llamado a estos 12 hombres y les dio una misión de ir y predicar la palabra de Dios. Estos 12 discípulos aprendieron mucho al lado de Jesús, aprendieron muchas cosas. Tal vez hubiese sido también hermoso para nosotros poder estar al lado de Jesús, ¿no? en esa época, en ese tiempo. Pero dice acá la palabra que estos hombres no solamente fueron espectadores, no solamente se quedaron mirando lo que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía, sino que realmente Jesús los llamó con un propósito, los llamó con una misión. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no estamos acá en este lugar, no estamos en la iglesia, no estamos para estar expectantes, no estamos para estar mirando todos los domingos cómo se predica, cómo se canta una alabanza, no. Estamos para ser partícipes. El Señor llamó y tocó tu vida por un propósito. Y en esta mañana es bueno que lo puedas entender, que puedas acentuar en tu vida, que puedas pensarlo de esta manera. Que realmente el Señor te llamó para algo, te llamó con un propósito. Si hasta ahora vos pensaste que no servías para nada, que a veces te sentís que no encajás en un ministerio, que no encajo en algún lugar, déjame decirte que el Señor te ha puesto en este lugar, que el Señor te llamó a trabajar para su reino. Así como convocó a los 12, así como convocó a estos 70 que habíamos leído al principio. El Señor te llamó para trabajar para su reino, el Señor te llamó con un propósito. Nadie de nosotros puede decir que no tiene un propósito en este lugar. Amén. Y si compartimos y seguimos compartiendo la palabra de Dios, lo que veíamos hoy al principio, ese capítulo 10 de Lucas, dice la palabra, el versículo 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Fíjense la misión que tuvieron estos 70, ¿no? Estas 70 personas que Jesús envió. Serían personas que ya estarían convertidas, que estarían trabajando cerca del Señor, de su ministerio. Y dice que los envió delante de él a toda ciudad donde él iba a ir, era como para preparar el camino donde Jesús iba a ir. Sabemos nosotros que la palabra dice que Jesús fue y caminó por muchos lugares, ¿no? Y predicaba la palabra por muchas regiones, por muchas ciudades. Pero fíjense lo que hoy decíamos al principio. El Señor Jesús no los llamó para ser espectadores. El Señor Jesús los llamó con un propósito. Y el propósito de estos 70 era ir a preparar el camino que Jesús iba a tener después. Dice la palabra que los enviaba de 2 en 2. Sabemos que es mejor 2 que 1. La palabra dice que cuando andamos de a 2 es mejor porque si uno resbala el otro puede ayudarlo. Entonces también es importante entender que no estamos solos cuando trabajamos para el Señor, que tenemos que aprender a trabajar en equipo, aprender a trabajar con un hermano, si somos 2, si somos 3, pero que el Señor nos guíe, ¿sí? En todo trabajo que tengamos que hacer, en toda misión que el Señor nos mande a hacer. Dice acá la palabra que Él los enviaba de 2 en 2, amén. Y vamos a seguir compartiendo, dice en el versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué importante es ver que la palabra de Dios dice esto y que hoy mismo sigue pasando muchas veces en el mundo. Dice que la mies a la verdad es mucha. Mucha gente es la necesitada, mucha gente necesita de Dios. Un día lo necesitaste vos, un día lo necesité yo, o tal vez hoy lo estás necesitando y no lo sabés. Pero déjame decirte que todos necesitamos del Señor, todos necesitamos de Dios. Y dice acá la palabra que Jesús decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Ya en esa época de la historia,
ya había pocos obreros muchas veces para trabajar, para predicar la palabra de Dios. Y dice que Jesús decía, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que nosotros oremos para que el Señor siempre envíe obreros para trabajar para su reino. Que nosotros trabajemos y que cada vez el Señor haya más personas convertidas y que cada vez haya personas que puedan llevar más lejos todavía el Evangelio, que el reino de Dios pueda ser expandido cada vez más. Amén. Hay que llegar a las personas que realmente no conocen la palabra. Dice acá que Jesús le decía de esta manera, ¿no? Me imagino Jesús cuando recién había venido a esta tierra, cuando estaba con estos 70, su ministerio tal vez, si bien tenía cierta fama, dice la palabra Jesús muchas veces, en muchos lugares, pero Jesús quería muchas veces predicar esa palabra, que la gente supiese que el reino de Dios se había acercado, ¿sí? Y vamos a seguir compartiendo el versículo 3 que dice, id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Qué importante también ver que el Señor nos enviaba con una misión, pero que nos enviaba a un lugar, a una misión que no iba a ser fácil. Una misión, como dice acá, como corderos en medio de lobos. Sabemos que hoy por hoy, en esa época también pasaba lo mismo. Una sociedad complicada, una sociedad que tal vez no aceptaba el Evangelio y no acepta muchas veces la palabra de Dios. Y sabemos dónde nos vamos a ir a meter. Sabemos que nos vamos a ir a meter en un lugar complicado, ¿no? Ya la misma palabra nos lo dice. Pero acá el Señor nos dice que tenemos que ir. Cuando el Señor nos dice que tenemos que ir, dice, he aquí, yo os envío. Cuando la palabra dice, id, que yo os envío, ¿qué significa? Que el Señor nos está mandando a hacerlo. ¿Qué podemos temer? No tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor a lo que nos podemos encontrar. Como decíamos hoy, como decía la palabra, nos vamos a meter en un lugar complicado, sí, pero vamos sabiendo que el Señor va con nosotros, que Él nos envía. Y cuando el Señor nos envía a hacer algo, cuando el Señor nos dice, tenés que ir a ese lugar a hacer tal misión que yo te voy a enviar, sabemos que el Señor nos va a bendecir, sabemos que el Señor nos va a acompañar y que nada nos va a suceder, que Él nos va a acompañar en toda esa misión que tengamos que hacer. Y como decíamos hoy, la mies, la verdad, es mucha, pero los obreros pocos. Muchas personas a veces se quedan en el camino porque se quedan expectantes, como decíamos hoy, se quedan mirando solamente, participando solamente de un culto, de una reunión de jóvenes, de una reunión de varones, de una reunión de mujeres. Pero el Señor muchas veces nos invita a poder formar parte y a ser partícipes, que realmente podamos trabajar, que pongamos las manos en el arado. Y decía la palabra que los obreros eran pocos en esa época. Si vemos la palabra de Dios allí en Lucas 9:57, antes de este capítulo 10 que estábamos leyendo, dice que el Señor estaba hablando acá, decía, los que querían seguir a Jesús, dice la palabra. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme, a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vemos que, como Jesús después sigue lo de la misión de las 70 y Jesús dice de que los obreros eran pocos, vemos que todo viene relacionado, ¿no? Los obreros eran pocos porque muchos no se animaban a seguir a Jesús. Muchos pensaban en lo que tenían que hacer en vez de seguir a Jesús. Y hoy vemos que muchas personas viven lo mismo. Muchas personas piensan que hay tiempo para seguir a Jesús, que mañana puedo seguirlo, que el año que viene, que dentro de 4 años puedo seguir a Jesús, todavía soy joven, todavía me quedan cosas por hacer y después voy a seguir al Señor, cuando tenga tiempo lo hago. Pero acá Jesús está diciendo que ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nosotros no podemos decirle al Señor, voy a trabajar para tu reino, Señor, pero déjame que tengo que ver mis cosas, tengo que ver cómo me organizo con mi tiempo, cómo me organizo con mis cosas. Sabemos que cuando buscamos al reino de Dios, lo demás viene por añadidura, dice la palabra. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos entender que cuando nosotros le decimos sí al Señor, que realmente ese sí sea verdadero, que realmente podamos trabajar para el Señor. Dice acá que Jesús le decía a este varón, a este joven, que le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Eso era lo que Jesús
quería, el propósito que Jesús tenía con estas personas que querían seguirlo. Y también si compartimos allí la palabra en Mateo 16:24, dice la palabra de Dios, ahí Jesús también hablaba, y decía: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una palabra que reafirma lo que estábamos hablando. Ninguno de nosotros puede servir al Señor si no se niega a uno mismo. Y el negarse a uno mismo no es que uno va a olvidarse de su familia, que uno va a olvidar a su esposo o a su esposa o a sus hijos. No, eso no significa negarse. Negarse muchas veces quiere decir que nosotros tenemos que dejar cosas que por ahí nos gustan, cosas que tal vez a nosotros nos parecen buenas, que realmente no son buenas, o tal vez quitarle tiempo a algo que nos gusta hacer para dedicarle tiempo al Señor. A veces nosotros tenemos tiempo para nuestras cosas, para nuestro trabajo, para nuestros estudios o para nuestro tiempo muchas veces de ocio, pero qué bueno que también podamos tener tiempo para el Señor, que realmente podamos tener una verdadera comunión con Él. Por eso la palabra decía, aquel que es capaz de negarse a uno mismo. Yo pienso que cada uno de nosotros que está en este lugar tiene que ser capaz de negarse a uno mismo para trabajar para el Señor. Poder poner esas manos, como decía la palabra, en el arado, pero no mirar atrás. Mirar hacia el frente, porque al frente está la necesidad. Hoy el Señor en la palabra, en el versículo 2, decía que la mies es mucha, y hoy sigue siendo mucha. Esas personas, como decíamos, necesitadas de Dios, siguen siendo muchas en el día de hoy. Y los obreros a veces siguen siendo pocos. Por eso es bueno que nosotros podamos llevar esa palabra, compartir la palabra de Dios en todos los lugares donde nosotros nos movemos. Amén. Y vamos a seguir compartiendo allí en el versículo 4 de esta palabra del capítulo 10 de San Lucas. Dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y acá vemos, cuando leíamos el versículo 4, esa provisión de parte de Dios. Dice acá: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Qué bueno que podamos enfocarnos en lo que el Señor nos manda, que no nos distraigamos, que no haya distracciones en el camino, que cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, realmente sea ir a predicar la palabra de Dios, que no vaya yo por el camino y me desvíe y me distraiga con algo que pasa en el medio, o me voy de acá, de esta mañana, de este culto, con esta palabra, pero llego a mi casa y me distraigo. Me pongo a pensar en otras cosas y ya me olvido de lo que predicaron en la mañana. No, que realmente estemos enfocados, que estemos concentrados en la misión que Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros. Y dice la palabra, decía también en el versículo 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si no hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma hora, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os ponga delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Qué bueno es que nosotros podamos hacer esto, que podamos predicar la palabra de Dios. Sabemos que estamos en una situación, en un contexto muy difícil por el tema de la pandemia. Tal vez hoy esta palabra no podemos ir de casa en casa predicando la palabra de Dios porque no nos permiten, tenemos que sujetarnos a lo que nos dicen las autoridades, que es también otro punto importante de la palabra de Dios, que el Señor nos manda a obedecer a las personas que están en autoridad. Pero sabemos que por más que estamos en cuarentena, la palabra de Dios no está en cuarentena. Hoy por hoy estamos compartiendo un video, hoy por hoy podemos compartir una palabra en Facebook, en WhatsApp, en cualquier red social que el Señor nos ha regalado. Imagínense estar viviendo esta pandemia en tiempos de Jesús, en tiempos donde no se podía andar en la calle. Hubiese sido muy difícil predicar la palabra en esa época. Hoy fíjense que nosotros contamos con muchas comodidades, con muchas herramientas donde podemos llevar la palabra de Dios y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nos quedamos esperando a ver qué va a pasar, cuándo se va a abrir todo. La palabra de Dios, como dije, no está en cuarentena. Nosotros tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir con ese propósito que el Señor puso en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice acá que estos hombres iban y caminaban y llevaban esta palabra y sanaban enfermos, ¿no? Y yo me ponía a pensar, muchas veces Jesús también sanaba leprosos, muchas veces Jesús sanaba personas
que estaban pasando situaciones difíciles. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, nosotros también tenemos que predicar, nosotros también tenemos que orar para que esas personas puedan ser sanadas en esta mañana. Y dice entonces, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y qué hermosa tarea, ¿no?, que les había encomendado el Señor Jesús a estos 70, como dice la palabra. Dice que los había enviado a que fuesen a sanar, a que fuesen a predicar la palabra y que no llevaran nada, que el Señor iba a hacer su provisión. Pero qué hermoso que es que nosotros podamos hacer lo mismo, que nosotros podamos poner nuestra vida en las manos del Señor, porque cuando nosotros ponemos nuestra vida en sus manos, el Señor hace, el Señor se manifiesta y el Señor nos utiliza y nos usa para su reino. Amén. Y dice la palabra entonces, como compartíamos el versículo 10, dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén a la palabra de Dios. Fíjense que nosotros no nos tenemos que preocupar cuando muchas veces no nos reciben, no nos dan esa atención para la palabra de Dios. Fíjense que muchas veces hemos pasado situaciones que no han sido para nada agradables para cuando vamos a predicar la palabra de Dios. Muchas veces vamos a sentir rechazo, muchas veces no nos van a recibir, nos van a hablar con indiferencia, se van a burlar de nosotros. Pero ¿qué dice acá Jesús? Que el castigo va a ser para ellos más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. Nosotros no tenemos que ponernos a pensar o ponernos mal realmente por esas personas que no nos escuchan o ponernos mal porque nos han tratado mal, sino que tenemos que orar por esas vidas, que el Señor tenga misericordia de esas personas, porque muchas veces vamos a llevar su palabra y no nos reciben, como decíamos hoy. O a veces vivimos situaciones donde hablan mentiras sobre nuestra vida, muchas veces nos maldicen, ¿sí?, nos maltratan, pero qué bueno es que nosotros podamos entender que el Señor se encarga de todo eso. Y déjame decirte que en esta mañana, más allá de toda mentira que haya contra tu vida, más allá de toda maldición que pueda haber sobre tu vida, cuando uno está con los pies, con su corazón, con su mente puesta en el Señor, realmente esa maldición, esas habladurías van a pasar por encima de tu cabeza, por debajo de tus pies, pero a vos no te va a tocar, porque nosotros somos hijos de Dios. Y como decía el versículo 3 de esta palabra, he aquí yo os envío. Cuando Jesús les dijo y nos dice, yo os envío en esta mañana, significa que Él se hace cargo de todo, que nosotros solamente tenemos que ir y predicar la palabra. Y qué bueno es poder hacer eso, ¿no? Qué hermosa bendición que tenemos de parte del Señor, que sabemos que contamos con su apoyo, que contamos con su compañía en donde nos movemos, ¿sí? Dice acá la palabra que no es por nuestra propia fuerza, ¿no? Muchas veces también nosotros como cristianos, cuando vamos a predicar la palabra de Dios, pensamos que con nuestra propia fuerza podemos predicar la palabra de Dios, podemos convertir a las personas, y no es con nuestra propia fuerza. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es la que transforma las vidas, no nosotros. Nosotros tenemos que ir, predicar la palabra, pero no tenemos que pelear, no tenemos que enojarnos cuando las personas no nos aceptan, cuando a las personas no les gusta lo que les decimos, ¿sí? A veces, como digo, la palabra nos enseña que tenemos que ir a predicar, no a pelear. Nosotros como cristianos muchas veces pensamos que la Biblia es la espada, pero no es una espada para atacar a nadie. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, que es la verdad, que es lo que el Señor nos enseña cada día, y que realmente el Señor transforme las vidas. Nosotros no podemos transformarlas a las fuerzas a las personas, amén. Y vamos a compartir también la palabra de Dios allí para terminar. En Lucas 10, versículo 17, dice la palabra allí, si seguimos compartiendo, dice regreso de los 70, ¿no? Porque hasta acá habíamos compartido que estos 70 habían sido enviados a predicar la palabra. Pero ahora vamos a ver qué sucedió con esos 70, en este regreso. Acá, por título, esta palabra tiene regreso de los 70. Allí en Lucas 10, 17, de Lucas 10, del 17 al 20, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí,
os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén a la palabra de Dios. Fíjense qué hermoso y qué bendición fue esa misión que el Señor nos envió. Y qué gratificante y qué hermoso es a nuestra vida cuando realmente trabajamos para el Señor y lo hacemos de esa manera y las cosas salen así, ¿no? Como decía la palabra. Que estos hombres regresaron gozosos, regresaron contentos porque los espíritus se sujetaban, porque realmente veían que el Señor los ayudaba en todo lo que hacían. Habrán sanado enfermos, habrán predicado la palabra por muchos lugares. Y dice acá que Jesús les decía que Él veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La victoria del Señor, la victoria de su iglesia en esta mañana. Qué bueno es que nosotros podamos hacer como estos 70, que cuando el Señor nos envíe a esa misión, a predicar su palabra, que realmente podamos volver gozosos diciendo, el Señor nos acompañó, los espíritus se sujetaban, los enfermos eran sanados. Qué bueno es que en esta mañana podamos decirlo de esta manera. Dice la palabra que Jesús les dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Jesús les decía que, como siempre, tenemos que cuidar nuestra salvación, que no nos tenemos que olvidar que nosotros también tenemos nuestro nombre escrito en los libros de los cielos y que estamos esperando esa venida del Señor y que la cuidemos, que cuidemos nuestra salvación. Amén. Así que esta es la palabra que yo les quería compartir en esta mañana. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé entendimiento y que podamos orar en esta mañana. Que el Señor se manifieste verdaderamente en tu vida en esta mañana y que realmente el propósito que Dios tiene para con vos, para con la vida de tu familia, que se pueda cumplir a partir de hoy. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana. Yo te invito a que puedas inclinar tu rostro y que podamos orar. Amén. Amado Dios, en esta mañana, Jesús, te damos gracias por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos bendices, porque tú nos has dado entendimiento y sabiduría, bendito Dios. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, que tú nos enseñas cada día, Señor, de una manera diferente. Y en esta mañana queremos poner nuestra vida delante de tu presencia, nuestro corazón delante de tu presencia. Que realmente cuando tú nos llames a trabajar para tu reino, para tu misión, Señor, que realmente podamos decir, heme aquí, Señor. Aquí estamos para servirte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos, Señor, te habilitamos que nuestro corazón esté libre para que tú te puedas mover, para que tú hagas tu voluntad en nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios. Oh, Santo Dios, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú me has hablado a mi vida primeramente, Señor, y ahora te pido en esta mañana que hables a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que el propósito que tú tengas con cada uno de ellos en esta mañana se empiece a cumplir a partir de hoy en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, hermanos, ahora sí hemos llegado al final de este culto, de este día domingo. Espero que haya sido, como decía, una palabra de bendición, que yo sé que sí, porque el Señor se manifiesta, el Señor nos habla a través de su palabra y nos habla de formas diferentes a cada uno de nosotros. Y bueno, que sea de bendición y que este domingo lo podamos disfrutar en familia, que puedan disfrutarlo y que puedan gozar junto a ellos y que la palabra de Dios esté siempre presente en nuestros corazones. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos vemos pronto si Dios quiere. Amén. Poderoso Dios, mi alma clama.